muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más en estos encuentros con luna llena. Y hoy tenemos la suerte de volver a tener aquí el repetidor a Manuel Jiménez Cepero de nuestra asociación, ahí ahora están entrando, de nuestra asociación hermana, ¿no? de la provincia de Sevilla, de Astromares, que nos dio una charla magistral sobre la luna, que además yo he ido a ella muchas veces y la he repetido para verla. Y hoy nos viene a hablar de otro tema, de la edad de la Tierra. Lo presento brevemente. Él es licenciado en física, dedicado durante toda su vida a la enseñanza de física en la enseñanza secundaria, aficionado desde pequeñito, ¿no? Desde chiquitito, como decimos, y perteneciente a la asociación pues desde el año, no se recuerda muy bien si desde el año 2018 o 2019. Así que, bueno, te doy ya paso, tú ahora te haces dueño de la pantalla y por aquí quedamos para escucharte. Muchísimas gracias y bienvenido, Manuel. Perdona, pues me das más da permiso ya, es que no te oigo bien. Sí, pero ¿me oís bien el resto? Sí, 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 vale, sí. bueno, pues entonces paso a presentar, ¿no? Venga, Venga. perfecto. A lo primero que va a salir no le eché mucho cuenta, que lo vamos a pasar rápidamente. A ver si quitamos esto. Esto lo hablaremos después de esto. Luego Y aquí hablaremos, es donde sí. vamos a empezar. Vamos a comenzar pues con... No se ve... Bueno, vale. Vamos a comenzar precisamente con una polémica que surgió sobre todo en el siglo XIX sobre la edad de la Tierra. Fue una polémica entre científicos, una polémica entre, por un lado estaban los biólogos y geólogos, los naturalistas, que hablaban de que la Tierra tenía que ser muy antigua, y por otro lado estaban los físicos, que como no sabían todavía, no se sabía cuál era la fuente que producía energía en el Sol, pues pensaban que la Tierra tenía que tener una edad más pequeña, bastante más pequeña, puesto que el Sol no podía tener tanta edad. Bueno, esta es la presentación, pero vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. Al principio todas las culturas antiguas, pues siempre la Tierra, el Sol, han sido siempre como dioses, ¿no? Han sido dioses, han sido deidades eh, y, mm, y su naturaleza era mitológica en cierta medida. Y no se preocupaban de si cuándo surgió la Tierra, cuándo surgió el Sol, no se preocupaban de cuándo, porque para ellos pues surgió al principio de los tiempos, pero ese principio de los tiempos no tenía fecha, no tenía fecha. Por ejemplo, aquí vemos una representación para los egipcios en la mitología egipcia, donde Chu, que es el dios del aire, está separando a Nut, la diosa del cielo, con Re, que es el dios de la tierra. O sea, según la mitología egipcia, pues nace, digamos, se separan el cielo de la tierra mediante la acción de otro dios y cada uno ya nace, podemos decir que en ese momento nace el cielo, nace la tierra, pero sin especificar, evidentemente, fechas, ni edad, ni nada. Para los griegos, por ejemplo, pues al principio solo existía el caos, que no era un dios, era una especie de fuerza misteriosa, no era un dios, pero que creó la tierra, los dioses y los titanes, que como ya sabéis, los titanes y los dioses luego se liaron a palos unos con otros, tuvieron una guerra en la que ganaron los dioses, en fin, todo eso es la mitología. Pero vuelvo a la idea de que no habla de un tiempo en el que surge la tierra. Surge al principio de los tiempos, pero no pone una fecha, no pone ni en una fecha los griegos. Ni siquiera las grandes religiones monoteístas, ni el cristianismo y el islam, ponen una fecha. Su Dios, el Dios cristiano o el Dios del Islam, Alá, pues crean el mundo, todo lo creable, todo lo que existe, lo hacen bastante rápido, en una semanita aproximadamente, y- pero al principio, o sea, sin especificar cuánto tiempo hace Sí, que lo bueno, hicieron.
quizás el que empieza ya a hablar de un principio con fecha, de un principio de la Tierra con fecha, nos tenemos que remontar ya a 1644, cuando el vicerrector de la Universidad de Cambridge, John Lightfoot, o Juan Pies Ligero, si lo queremos en español, mediante un análisis de las generaciones bíblicas, desde el principio, desde Adán y Eva, todas las generaciones que han ido contadas en la Biblia, hace un estudio bíblico, y dice que la Tierra pues se creó a las 9 de la mañana del 17 de septiembre del año 3928 a.C. Vaya exactitud, ¿eh? Justo a las 9 de la mañana del 17 de septiembre. Poco después, en 1650, otro, otro cardenal, en este caso, el cardenal Usher, que no se ve muy bien, ¿por qué no se ve muy bien? Voy a quitar esto, pero espera un momentito. Ahora, no, no, ahora no. Vaya, he metido la pata, ¿no? Estoy proyectando, sí, ¿no? Sí, 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 vale. yo creo que tú no lo ves porque Sí, vale, 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 no te nada, queda, nada. pero se ve bien, se ve perfecto. Se Sí, ve bien, sí. Se ve estupendo, ¿no? sí, sí. Bien, nada, yo lo único que tengo en mi pantalla un poco pero ya lo he quitado. Ya está, perfecto. Bien, pues digo que el cardenal Husserl, pues en su libro Análisis del Mundo, publicado en 1650, pues afirma que la Tierra se creó el sábado, día 22 de octubre, también fue muy exacto, a las 6 de la tarde del año 4004 a.C. Bueno, como ya sabemos que en la Biblia, pues Dios creó a todo en 7 días, bueno, en 6, porque el séptimo descansó, pues claro, la tierra fue una de las cosas últimas que hizo, y lo hizo un sábado, y además a las 6 de la tarde, que fue una de las pocas cosas de las últimas cosas que hizo Dios, ¿no? Bueno, pues el caso es que esta fecha, el 4004 a.C., en los siguientes siglos pues ya nadie la discute, o sea, ya se da por hecho de que la Tierra pues tiene esa edad. La Tierra surgió en el 4004 a.C. y durante todo el siglo, prácticamente casi más de 100 años, pues nadie se cuestiona si realmente esa fecha es cierta o no es cierta. Se da por cierta porque lo dice la Biblia, y la Biblia era el libro pues al que había que consultar no solo la religión, sino también la ciencia, ¿no? Pero ya a mediados del siglo XVIII, ya los geólogos, sobre todo, empiezan a decir que hay cambios en la Tierra que son muy lentos y que la Tierra, pues probablemente es más vieja de lo que dice la Biblia. El primero que se sabe que dijo algo así fue Mijael Lomonosov, que era un agnóstico, por eso estaba un poquito libre de todo lo que decía la Biblia. Él creía en Dios, pero no creía en ninguna religión. Y fue el descubridor del origen orgánico del carbón, y estimó que la Tierra debería tener al menos varios cientos de miles de años, con sus estudios sobre los fósiles y sobre el carbón, ¿no? El proceso, todo lo que tarda los restos orgánicos en convertirse en carbón. Pues eso le llevó a pensar que la Tierra debía tener cientos de miles de años, y no solo varios miles de años. Otro naturalista francés, en este caso Georges Leclerc, conde de Buffon, publicó en 1744 un tratado donde, basándose en la velocidad de enfriamiento de una gran bola metálica, dedujo que la Tierra debía tener pues unos 50.000 años. Claro, este era francés. En Francia la religión católica tenía mucha más fuerza que en Rusia. Y la Sorbona, los clérigos que eran los que mandaban en la Sorbona, pues le dieron un tirón de orejas y le dijeron a este hombre, pues, oye, ten cuidado con lo que estás diciendo, que vas en contra de las Sagradas Escrituras. Y decir la Inquisición en aquella época, ten cuidado, era como para tomárselo en serio. Así que este hombre, evidentemente, se echó para atrás. Él dijo que simplemente había sido una elucubración filosófica, que no tenía por qué ser cierto. Y ahí quedó la cosa. Bueno, ahí quedó hasta que ya él, bastante mayor, ya viéndose que ya la muerte estaba cerca, pues ya
perdió el miedo. Ya dijo, bueno, ¿qué me va a hacer la Inquisición? Si ya estoy medio muerto. Y entonces, ya muy viejecito el pobre, pues basándose en estudios de fósiles, llegó a decir que pues, la Tierra tenía que tener al menos 150.000 años. Claro, como era una persona ya mayor, que un poco, que tenía un poquito de demencia senil y todo eso, pues la religión, los clérigos, pues no le echaron cuenta. Este hombre no sabe lo que dice y no le atacaron, ¿no? Bueno, el caso es que ya se iban oyendo voces, sobre todo de los geólogos, se iban oyendo voces de que la Tierra tiene que ser más vieja, más vieja. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de la playa de las catedrales. Esta foto es de la playa de las catedrales, donde se ven una gran cantidad de estratos, unos encima de otros. Y claro, los geólogos decían ya a principios a finales, perdón, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya los geólogos decían que para que se formara esto, con lo lento que se van formando los distintos estratos, pues la Tierra tenía que tener millones de años, no solo centenares de miles de años, sino millones de años tenía que tener la Tierra. Bueno, pues ahí estaban los geólogos hablando de millones de años, basándose en, en, en lo que veían, ¿no? Y en los procesos lentos de evolución de las formaciones rocosas. Pero por otro lado estaba la física. A mediados del siglo XIX, pues la física, sobre todo una rama de la física que nace a mediados del siglo XIX, que es la termodinámica, pues resulta que encuentra un principio fundamental. Los experimentos de Mayer y de Joule demuestran que la energía se transforma de un tipo en otra, que no hay creación de energía y se enuncia, primero Helmholtz y luego más detenidamente Kelvin, enuncian el principio de conservación de la energía hacia mediados del siglo XIX. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio le permitió hacer muchos cálculos a la física. La termodinámica supo explicar muchas cosas gracias a este principio, pero planteó un problema serio, muy serio. Planteó el grave problema de que si la energía no se crea, toda la energía que ha estado produciendo el Sol desde, ahora lo pongo, toda la energía que ha estado produciendo el Sol desde el principio de la creación, desde que el Sol es Sol, y por lo tanto, desde el principio de la Tierra, porque la Tierra evidentemente no puede ser más antigua que el Sol, toda esa energía, de alguna manera, tenía que haber estado ya en el Sol, transformada en otra cosa, pero tenía que haber estado en el Sol. ¿De dónde sacaba el Sol tanta energía como para brillar con toda la energía que está brillando? No miles de años, sino millones de años, como decían los geólogos. ¿Cómo? Pues era un gran problema. Entonces, en 1856, a Helmholtz se le ocurre la idea de que, hombre, evidentemente el Sol no podía hacer una bola gigantesca de materia incandescente porque se hubiera enfriado en cuestión de miles de años solo, se hubiera enfriado. Tenía que haber otro proceso por el que el Sol transformara algún tipo de energía en calor, basándose siempre en el principio de conservación de la energía, por supuesto. Entonces a Helmholtz se le ocurre la idea de decir, bueno, ¿y si el Sol estuviera encogiéndose? Si el Sol se está encogiendo, empieza al principio era muy grande, y cada vez va más chico, más chico, más chico. Pues a medida que se va encogiendo, va perdiendo energía potencial. Su superficie va acercándose al centro, va perdiendo energía potencial, y esa energía potencial es la que se convierte en calor. Así es como el Sol está manteniendo ese calor y tanta energía calorífica como está produciendo y como ha estado produciendo durante todo ese tiempo, encogiéndose. Helmholtz lanza la idea, pero no hace cálculos. Los cálculos lo hace Kelvin. Kelvin sí hace los cálculos y suponiendo que el Sol ha estado produciendo energía de forma constante desde el principio, suponiendo que el Sol al principio era
casi tan grande como la órbita de la Tierra, casi tan grande como la órbita de la Tierra, y gracias a que ha ido encogiéndose a medida de que ha pasado el tiempo, pues ha estado produciendo esa energía, pues hizo los cálculos y llegó a la conclusión de que el Sol no podía tener más de 20 millones de años. 20 millones de años, pues era una cantidad pequeña, la verdad que era una cantidad pequeña. Los geólogos, pues dijeron que no, que 20 millones de años era poco, más aún, por lo que más o menos a la vez que hizo Kelvin los cálculos, salió el libro del origen de las especies de Charles Darwin, en el que decía Darwin que la evolución era un proceso muy lento y que para que la evolución haya dado lugar a tanta diversidad de especies, pues habían tenido que transcurrir por lo menos centenares de millones de años, centenares de millones de años, frente a los 20 millones de años que decía Kelvin que tenía el Sol. Evidentemente, la Tierra, o por lo menos la vida en la Tierra, no podía haber estado antes que el Sol, era el Sol el que daba la vida a la Tierra. Entonces, la vida en la Tierra tenía que haber surgido después que el Sol. O sea, había aquí una gran contradicción. Por un lado estaban todos los biólogos evolucionistas que hablaban de que la vida tenía centenares de millones de años. Estaban los geólogos que apoyaban esa idea, que las estructuras geológicas se han formado tan lentamente que la Tierra probablemente tenía centenares de millones de años. Pero luego estaba Kelvin hablando de que, bueno, la única forma que se conocía de producir energía era por la pérdida de energía potencial y que el Sol, pues no podía tener más de 20 millones de años. Kelvin se tomó, además, bueno, aquí habla, otro geólogo, John Phillips, también por aquella época, pues estudiando los fósiles, también llegó a la conclusión, como acabo de decir, que la Tierra tenía más de 100 millones de años, como mínimo 100 millones de años. Entonces, Kelvin pues vuelve al ataque y dice, bueno, a lo mejor el Sol produce energía de otra manera que no sabemos y puede que el Sol sea más antiguo, pero vamos a calcular la edad de la Tierra. Vamos a dejar el Sol al lado. Vamos a calcular la edad de la Tierra. Entonces, Kelvin cogió y supuso que la Tierra al principio era una bola incandescente con una temperatura superficial entre 4.000 y 6.000 grados y con la ecuación de la difusión térmica de un sólido, que la tenemos ahí arriba, resolviendo esa ecuación desde la difusión térmica del sólido y suponiendo que la Tierra al principio pues era una bola de entre 4.000 y 6.000 grados, llegó a que la Tierra tenía una edad comprendida, según la temperatura inicial, entre 20 y 100 millones de años. 20 y 100 millones de años. Todavía la máxima edad, 100 millones de años, parecía corta. Todavía parecía corta. Para los geólogos y para los biólogos, 100 millones de años le parecía todavía poco, poco, muy poco. Pero claro, Kelvin había utilizado algo que no habían utilizado ni los geólogos ni los biólogos. Había utilizado matemáticas. Había llegado a ese resultado mediante ecuaciones matemáticas que además funcionaban en otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, era un argumento muy fuerte. Mientras que los geólogos y los biólogos, su único argumento que tenían era un argumento cualitativo, una especulación, eh, mm, basándose en ideas, pero no en cálculos matemáticos. Mm. Entonces, claro, los físicos y la mayoría de los científicos, pues en principio estaban de acuerdo con Kelvin. Además, Kelvin era una persona muy, muy respetada en aquellos tiempos, era un científico de alto nivel y parecía que la batalla la estaban ganando, pues la estaba ganando Kelvin. Tanto es así que Darwin, pues se sintió un poco cohibido por todo lo que Kelvin representaba y por todos sus cálculos. Y en su tercera edición del libro ya no puso ninguna fecha.
Ya no hablaba de que la Tierra tenía centenares de millones de años. Quitó eso de su libro porque ya dudaba. De hecho, había un gran problema para la teoría evolucionista de Darwin. Si la Tierra tenía menos de 100 millones de años de edad, no había tiempo material para que hubiera evolucionado las especies dando tanta diversidad. O sea, la propia principio evolucionista de Darwin se caía por su peso, si era verdad lo que decía Kelvin. Entonces Darwin estaba muy preocupado y en la intimidad, a sus amigos, siempre le hablaba de Kelvin diciendo ese odioso espectro, le llamaba ese odioso espectro, porque lo tenía un poquito, bastante mosqueado el Kelvin. ¿Mm? Mientras que Kelvin, pues también estaba un poco mosqueado con los geólogos que intentaban llevarle la contraria, pero él era mucho más orgulloso, él estaba seguro de sus cálculos y de una forma despectiva le llamaba a los geólogos rompeterrones. Pero ahí estamos. En la segunda mitad del siglo XIX, ahí teníamos la lucha, la tremenda guerra entre biólogos y geólogos por un lado y físicos y astrónomos por otro, que apoyaban a Kelvin. Darwin no se sentía con fuerza para luchar ya estaba mayor, no se sentía con fuerza para luchar con Kelvin, pero sí había alguien que sí se sentía con fuerza para luchar con Kelvin, que era Huxley, Henry Huxley. Henry Huxley era un naturalista, defensor a ultranza de Darwin, tanto es así que le apodaron el Bulldog de Darwin, y era un hombre muy inteligente también. Y entonces, él decía que vale, que los cálculos de Kelvin podían ser muy buenos, pero si se apoyaba en hipótesis falsas, los resultados eran falsos. Aunque el proceso fuera correcto, la conclusión era falsa. En sus propias palabras, decía esto que he escrito yo aquí, estas son sus palabras, él decía, las matemáticas pueden compararse con un molino de exquisita construcción que muele el grano hasta el grado puro de finura. Pero no obstante, lo que se obtenga depende de lo que se introduzca en él. Y de igual modo que el mejor molino del mundo no extraería harina de trigo de los guisantes, así páginas de fórmulas no producirán un resultado definido a partir de datos dispersos. O sea, Huxley decía, vale, todos tus cálculos están muy bien, pero es que tú haces unas suposiciones que no son correctas. Por lo tanto, las conclusiones tampoco tienen por qué ser correctas. Kelvin no solo no Vamos a ver, a intentó, ver. pues, de alguna manera ¿Sí? congeniarse con los Mira, biólogos y con los sí, geólogos, sino que se sí. mostró La, más la, la- intolerante todavía. Rehizo sus cálculos y ahora bajó la edad de la Tierra a 40 millones de años. Dijo, más de 40 millones de años no tiene la Tierra. Que he vuelto a hacer mis cálculos y más de 40 millones de años no tiene la Tierra. El pobre Darwin se murió en 1882 con esa losa encima bueno, ¿tengo yo razón o tiene razón este? ¿Quién de los dos tiene razón? Y así se murió el pobre, sin saber si realmente su teoría evolutiva era cierta o no era cierta, por culpa de los cálculos de Kelvin. Pero un año antes de que muriera Darwin, un geólogo y cura también, Osborne Fisher, en 1881, pues dijo que, bueno, que los cálculos de Kelvin se habían apoyado en una esfera sólida y en el coeficiente de difusión térmica de un sólido, pero que el interior de la Tierra no era sólida. El interior de la Tierra tenía un magma líquido que además el coeficiente de difusión de un sólido se basaba en radiación, en pérdida de calor solo por radiación, pero no contemplaba la convección, los procesos convectivos de un líquido. Entonces, Fisher dijo que si tenemos en cuenta los procesos convectivos, pues se ralentiza mucho más la pérdida de calor y entonces pues la Tierra podría tener incluso 1.000 millones de años. Otro geólogo
pues americano, este geólogo americano, pues también dijo que, bueno, Kelvin parte de la idea de que la Tierra al principio era una bola incandescente, pero a lo mejor no, a lo mejor la Tierra se ha ido aumentando su masa poco a poco con la colisión de meteoritos, de una continua caída de meteoritos. Y cada vez que un meteorito caía, pues desprendía una gran energía que impedía que la Tierra se enfriara más rápidamente. Así la Tierra puede tener una edad bastante más avanzada de lo que ha calculado Kelvin. O sea, empezaban a oírse voces apoyando lo que Huxley había dicho, que tal vez las hipótesis iniciales de Kelvin no eran ciertas. Pero en esta guerra que mantenían físicos y geólogos y biólogos, había traidores. En ambos bandos había traidores. Por un lado estaba, yo por qué no puedo quitar esto que no leo el nombre. King, bueno, King, me acuerdo el nombre. Por un lado estaba un King, que era un geólogo, que hizo lo mismo, rehizo los cálculos de Kelvin, suponiendo que la Tierra estaba formada principalmente por diabasa, que es la, digamos, la tipo de roca más común, por lo menos en la superficie de la Tierra. Entonces supuso que toda la Tierra estaba formada de diabasa e rehizo los cálculos de Kelvin y le salió una edad de la Tierra entre 22 y 24 millones de años. Un geólogo se decantó por todo lo que había dicho Kelvin. O sea, pero por el otro lado también había traidores. Por otro lado, ahí que no, ¿por qué tengo yo esto aquí que no lo veo? Le doy a aceptar, ¿qué pasará? John Perry. Ah, ya, Es pues, que John Perry. Sí, no, es que tengo aquí el de una la banda pantalla zoom, y no sí, me si te atreví a pegas. darle a aceptar porque digo, a ver si me voy a ir. John Perry, vale. John Perry en 1895, que John Perry precisamente había sido ayudante, era un físico, había sido ayudante de Kelvin, o sea, pues hizo un estudio apoyándose en el manto convectivo, en la idea esa del manto convectivo que había dicho eh, Osmond. Pues hizo un estudio más serio de la edad de la Tierra y llegó a la conclusión de que la Tierra podía tener entre 2.000 y 3.000 millones de años. O sea, fijaros, tenemos un geólogo que se decanta por Kelvin y un físico que se decanta por los geólogos, o sea, traidores. En 1897, ya con 73 años, Kelvin publica su último artículo. Y R que R, cabezón como nadie, en vez de buscar una edad mayor de la Tierra, reduce de nuevo la edad de la Tierra. Y ahora dice que 40 millones de años es mucho, que la Tierra tiene 20 millones de años. Y ya está, que no tiene más de 20 millones de años. Y estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Y si de traidores tenemos que hablar, pues yo creo que el traidor más traidor de todos, pues fue precisamente el hijo de Darwin. George Darwin, que era físico, pues resulta físico y astrónomo, resulta que elabora una teoría sobre el origen de la Luna y dice que la Luna y la Tierra al principio eran todo una masa líquida al principio, que giraba muy rápidamente, que la fuerza centrífuga provocó que una gran masa se saltara y dio origen a la Luna. Y él hizo los cálculos necesarios, teniendo en cuenta a qué velocidad tenía que girar aquella bola líquida para que la fuerza centrífuga soltara la Luna, y teniendo en cuenta que las fuerzas de marea habían ido frenando la rotación de la Tierra durante todo el tiempo, hasta llegar a una rotación, a una duración del día de 24 horas, pues hizo los cálculos y calculó que la Tierra no tenía más de 56 millones de años. O sea, el hijo de Darwin se decantaba a favor de los físicos. Él era físico, desde luego, pero el hijo de Darwin. Menos mal que Darwin ya estaba muerto, y, y no se enteró de esta traición. Bueno, pero así estaba la cosa.
cuando entra en escena un nuevo actor, que va a ser el definitivo, el que va a dilucidar de forma definitiva quién de las dos partes tenía razón. En 1896, Becquerel, pues estudiando, se da cuenta de que las sales de uranio emiten energía, porque ennegrecen una placa fotográfica, incluso en la más absoluta oscuridad, la ennegrecen, o sea, la impresionan. Entonces se da cuenta que las sales de uranio producen energía. Fue el principio de la radioactividad. A partir de ahí, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues muchos físicos como Curie y otros, pues estudian los elementos radiactivos. Hacen un estudio muy profundo de los elementos radiactivos. Y el más importante quizás es el que hacen Rutherford y Soddy a principios del siglo XX, porque encuentran que el número de átomos que se desintegran por radiación en una muestra en la unidad de tiempo es proporcional al número de átomos de la muestra radiactiva. O sea, ellos llegan, esta es la constante de proporcionalidad, le llaman lambda, que le llaman constante de decaimiento, y llegan a integrando esta ecuación, llegan a este resultado, ¿no? A que el número inicial de átomos de un elemento radiactivo en una muestra pues es igual al número final después de un cierto tiempo t multiplicado por elevado a menos lambda, que lambda es una constante que depende del material, porque todos los materiales no tienen el mismo poder radiactivo, uno irradia más, otro irradia menos, entonces depende del material. Pero lo bueno de esto, lo fantástico de esto, es que, por ejemplo, el uranio, vamos a pasar una de esos, el uranio, que es radiactivo, pues el uranio se va transformando en otros elementos radiactivos, va perdiendo protones y neutrones, transformándose en otros elementos radiactivos, hasta llegar al plomo, que es estable. Y en este proceso es 1 a 1, o sea, un átomo de uranio termina, después de cierto tiempo, formando un átomo de plomo. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la constante de decaimiento del uranio, pues volvemos a la fórmula. Si conocemos cuál es la constante de decaimiento del uranio, podemos coger una muestra en la que haya uranio y plomo, y si suponemos que todo el plomo que hay ha sido consecuencia de la desintegración del uranio, entonces podemos saber el número de átomos de uranio que tenía la muestra inicial, porque es el número de átomos que tiene ahora, sumando uranio y plomo. Si sumamos la cantidad de uranio y plomo que tiene ahora, pues esa es la cantidad de uranio que tenía al principio. Sabemos la cantidad de uranio que tiene ahora. Sabemos la constante de desintegración. Luego aquí, en esta ecuación, la única incógnita es el tiempo. La única incógnita es el tiempo. O sea, se podía calcular matemáticamente el tiempo de una roca que contuviera una mezcla de uranio y plomo. Y a eso se dedicaron, en 1907, se dedicó Bertrand Boltzmann, con la ayuda de Rutherford, claro. Cogieron muestras de uranio y estudiaron la edad que tenía. Bien, pues encontraron que las muestras tenían una edad comprendida entre 400 y 2.200 millones de años. O sea, habían encontrado un método matemático, ya no una elucubración, ya no métodos cualitativos, sino cuantitativos, en los que demostraban que Kelvin se equivocaba, que quien tenía razón eran los geólogos y los biólogos. Precisamente en 1907 murió, a los 83 años, murió Kelvin. Precisamente este mismo año murió Kelvin. Kelvin murió pensando que la Tierra tenía 20 millones de años y ya está. Pero finalmente la guerra la ganaron los biólogos y los geólogos. Claro que entonces surge un problema.
Porque cada vez que en la ciencia, cada vez que encontramos una solución, la solución nos lleva a otra pregunta, a otro problema. Vale, la Tierra tiene miles de millones de años de antigüedad. Muy bien. Pero la Tierra no puede ser más antigua que el Sol, o por lo menos la vida en la Tierra no puede ser más antigua que el Sol. El Sol, ¿qué pasa con el Sol? Que no se cumple el principio de conservación de la energía en el Sol, que el Sol crea energía por mandato divino y ya está. Eso sería contradecir todas las leyes de la física. El principio de conservación de la energía debería cumplirse también en el Sol. Entonces, ¿dónde guarda el Sol la energía? ¿Dónde guarda el Sol tanta energía? ¿Y qué hace para transformarla en calor? ¿Cómo la guarda y cómo la transforma en calor? Eran dos grandes preguntas que surgen a raíz de demostrar que la Tierra es muy antigua. Ya la respuesta a una de esas dos preguntas, en cierto modo, la da o da una vía de solución Einstein. En 1905, Einstein pues, establece su famosa fórmula energía igual a mc al cuadrado, con lo que demuestra que la materia, la masa, es es un almacén de energía muy, muy bueno. Poca masa contiene mucha energía. El Sol podría haber estado brillando con la misma intensidad miles de millones de años y haber perdido solo, si acaso, un 1% de su masa. Solo un 1% de su masa. O sea, aquí estaba, en principio, la solución a la pregunta de ¿dónde guarda la energía el Sol? Pero la otra pregunta había que responderla. Bueno, ¿y qué hace el Sol para transformar la materia en energía? ¿Cómo transforma el Sol la materia en energía? Bueno, pues Eddington, basándose en la diferencia de masa entre dos átomos de deuterio y un átomo de helio, ya sabéis que un átomo de deuterio pues, está formado por un protón y un neutrón. Si yo cojo dos átomos de deuterio, pues son dos protones y dos neutrones. Si cojo un átomo de helio, son dos protones y dos neutrones. O sea, las mismas partículas. Sin embargo, dos átomos de deuterio sueltos pesan más, tienen más masa que un átomo de helio, un poquito más de masa. El helio, al formar helio, se ha perdido un poquito de masa. Entonces, Eddington, pues en 1920 dice que tal vez el Sol lo que esté haciendo es pues, unir átomos de deuterio, convirtiéndolos en helio, y en esa pérdida de masa se transforma en energía. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero tal vez, ¿no? No establece fórmulas ni nada, sino es simplemente una idea, ¿no? Una idea que tiene ciertas dificultades, que no es aceptada en principio por varios motivos. Primero, porque no dice cómo, y segundo, porque se pensaba entonces, en 1920, se pensaba que la composición química del Sol era muy parecida a la composición química de la Tierra, y en la Tierra hay muy poco helio y muy poco deuterio. Entonces, no había deuterio bastante en el Sol para haber estado tanto tiempo produciendo energía. No había bastante. Pero llega a 1925 y llega Cecilia Payne en su tesis doctoral y demuestra con su tesis doctoral que todo el que pensaba que la composición química del Sol era parecida a la de la Tierra está equivocado, estaba equivocado. Que no, que en el Sol lo que hay es muchísimo hidrógeno y un poquito de helio y casi nada más, ¿no? Que había una gran cantidad de hidrógeno. En 1932 se consigue por primera vez crear un acelerador de partículas que sea capaz de hacer colisionar protones y deuterones. Un deuterón es el núcleo de un deuterio. O sea, le quitamos el electrón y lo que tenemos es pues, un protón y un neutrón sin el electrón. Ese es un deuterón. Vale, pues
Digo que en 1932 se consigue por primera vez crear un acelerador de partículas lo suficientemente energético como para poder colisionar protones, meterle tal velocidad a los protones que la repulsión eléctrica no impida la colisión. Vale, y este señor, Oliphant, pues desde 1932 hasta 1937 se dedica a hacer chocar protones y neutrones. Y lo que obtiene es que es helio ligero. Claro, colisionan y obtienen helio. Más o menos lo que dijo eh, este, que ya no me acuerdo del nombre. Lo que dijo, bueno, ya sabéis quién. Uy, que no me acuerdo el nombre, espérate. Eddington. Eddington, eso, lo que dijo Eddington, gracias. Más o menos lo que dijo Eddington. Y además demuestra que el proceso es energéticamente favorable. O sea, yo tengo que meterle mucha energía para que los protones choquen, pero me devuelven más energía de la que yo les meto. El proceso es energéticamente favorable. Por fin, finalmente, en 1938, Hans Bethe ya da a conocer dos procesos mediante los cuales el hidrógeno se convierte en helio. Como todos sabemos, la cadena protón-protón y el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno. Con esto, por fin, la gran pregunta o las dos grandes preguntas que nos hacíamos cuando ya por fin sabíamos la edad de la Tierra sobre la edad del Sol, pues quedan perfectamente respondidas. Por un lado, el Sol almacena la energía en la masa y por otro lado, el método que utiliza para transformar materia en energía, pues son dos. Es la cadena protón-protón, que es la que predomina en el Sol, y el ciclo CNO, que como sabéis predomina en las estrellas más masivas que el Sol. Bueno, pues hemos resuelto todos los problemas. Kelvin también calculó que la vida en la Tierra sería insostenible en unos pocos miles de años. Claro, él con sus cálculos, pues como pensaba que el Sol se iba encogiendo, 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 pues calculó que en pocos miles de años ya el Sol no iba a producir la suficiente energía para alimentar la vida en la Tierra y que por lo tanto la vida en la Tierra le quedaban pocos miles de años. Afortunadamente, Kelvin se equivocó y la vida en la Tierra durará muchos millones de años. ¿O no? Todo depende casi casi de nosotros. Bueno, pues nada, pues hasta aquí lo que quería contaros sobre la polémica entre eh, los biólogos y los geólogos y los físicos del siglo XIX sobre la edad de la Tierra. Pues muchas gracias y ya Muchísimas gracias. está. Ahora, Gracias, está muy chula. Muchas gracias. ahora no quiero, lo he dejado para el final, lo tenía al principio, pero lo he dejado para el final porque y ahora me hacéis todas las preguntas que queráis sobre esto, pero simplemente quiero deciros, para que lo sepáis, aunque ya Alicia lo sabe, que he escrito un libro que se llama Los verdaderos selenitas, que está ya a la venta en las plataformas más importantes por internet. Solo con poner el nombre te salen muchas plataformas. Y que es pues una guía turística de la Luna. O sea, hablo en el libro, empiezo hablando en el libro un poquito de la mitología de la Luna, los dioses lunares y las falsas creencias de la Luna, la falsa influencia de la Luna, todo lo que hay en torno a la Luna de falso, pero también de verdad, o sea, el origen verdadero de la Luna, por lo menos lo que sabemos, la morfología de la Luna, los movimientos de la Luna, todo eso en una primera parte. Y en una segunda parte, pues hago una descripción día a día, voy siguiendo cada día lunar, siempre cercana al terminador, porque como bien sabéis, en el terminador es donde se ve el relieve y donde es interesante ver la Luna. Pues cada día voy describiendo todas las formaciones importantes que se ven en la Luna, cada día. La descripción no solo es de la estructura física, del cráter, de la montaña, de la rima, del mar, no solo eso.
sino también, como todos le dan nombre, todas las estructuras en la Luna tienen nombres de científicos, de físicos, de filósofos, incluso de militares, como Julio César. Pues también hago una biografía, describo un poquito la biografía de cada personaje, que son los verdaderos selenitas. Por eso el libro se llama Los verdaderos selenitas, porque los verdaderos selenitas, los verdaderos habitantes de la Luna, son precisamente todos los científicos que han ido a la Luna y que le han puesto nombre a cada una de las formaciones lunares. Pues bien, pues también hablo un poquito de cada uno de ellos. Y todo con fotografías mías de la Luna y además, pues algunas veces con detalles, como por ejemplo podéis ver aquí el detalle de las sombras proyectadas sobre el cráter Platón. Y aquí tenemos la descripción física del cráter y aquí tenemos la descripción del personaje de Platón. Bueno, y ya está. Pues voy a dejar de presentar porque ya hemos terminado. Voy a dejar de Estupendo, compartir. muy Muchísimas chulo. gracias. Lo tengo ya, yo me he hecho con él porque además le tenía muchas ganas, me ha llegado justo hoy que estaba de viaje, lo dejé puesto para que me entregara un lote. Y lo que más me gusta es eso, precisamente que hace una descripción del terminador lunar con todas las formaciones más llamativas a lo largo de todos los días, que es lo que yo echo de menos mucho en todos los libros que he comprado sobre la geografía lunar. Así que deseando meterle mano y disfrutar y que me acompañe muchas noches. Aquí lo Yo tenéis. también lo tengo, Manolo, ya en casa. A ver si Ah, lo que voy a muy hacer es bien. llevármelo para Gracias. que la próxima vez que nos veamos por ahí, pues que nos eche una firmilla. Pues muchas gracias. Yo tengo Bueno, pregunta, pendiente ¿hay de alguna comprarlo pregunta? todavía. Bueno, al hilo de lo que está diciendo Manolo, Dime. todos los días nos manda una fotografía de la luna en el grupo, porque dice que cada día la fotografía es distinta, aunque la haya hecho el mismo día hace un año, pues es distinta, porque cambia. Entonces que lo explique, verás que tiene Sí, razón. sí, verá, el libro solo se termina en la luna llena, bueno, el primer día menguante para describir un poco el limbo oriental y no habla de la luna menguante, por no extender el libro ya mucho. Pero es un error, es un error. Vamos a ver, es verdad que ver la luna menguante es un poco fastidioso porque o hay que acostarse muy tarde o hay que levantarse muy temprano, porque es de madrugada cuando vemos la luna menguante. Pero aunque son las mismas formaciones, la sombra no es la misma. En el creciente la sombra va a un lado y vemos una ladera del cráter y en el menguante vemos la otra ladera. Y de verdad que en algunas veces hay bastante diferencia entre el aspecto que tiene el cráter cuando el terminador está cerca pero está creciendo o cuando el terminador está cerca pero está menguando. Hay bastante diferencia. Y sería interesante que no solo no nos quedáramos solo con el creciente lunar, que también investigáramos de vez en cuando, madruguemos un poco o trasnochemos un poco y veamos también el menguante lunar que también es muy espectacular. Yo creo que cuando estuviste con nosotros con el encuentro con Leñera hiciste un repaso de ida y de vuelta, ¿no? Me parece recordar que en el vídeo Sí, está yo creo que la sí. ida y después la vuelta porque variaban las sombras y variaban las formaciones. Pues el micrófono también es vuestro. Si queréis preguntarle cualquier cosa a Manuel o comentarle cualquier cosa. Yo lo único que decir que Manolo no me Dime. vende un libro si no me lo dedica antes. ¿Qué ha dicho? Que no me vendes un libro si no me lo dedicas antes. Ah, claro, claro, Pero claro. eso va en el pack Hombre, de los socios de Astromare cuando claro, encargamos esa es la ventaja que tienen los socios astromales. Claro, Vamos, hombre, verá, yo y te todo el digo. que quiera, todo el que quiera, verá, Y la Astronomía Sevilla, que si también lo alguien, tenemos más mira, si cerquita. alguien pues llama a mi casa, si alguien llama a mi casa y me dice, Claro. quiero el libro, yo se lo dedico. Por supuesto. Claro, por internet no se lo puedo dedicar, evidentemente. No, ya. Por eso que también te pueden invitar en Bueno, Astronomía también puede Sevilla venir con el en libro ya Madrid. comprado por internet y yo se lo dedico sin problema, ¿eh? Pues, a ver, ¿alguna pregunta por aquí para todo? Me ha hecho mucha gracia el inicio cuando los primeros
geólogos determinan la fecha del comienzo de la Tierra con horas, minutos, el día exacto y el tiempo. Sí, claro, Me porque llama la hacen un atención. estudio biográfico de los distintos personajes de la Biblia, de lo que vivieron cada uno, de cuándo nacieron, cuándo murieron, según la Biblia. Y por ¿Eh? ahí llega, ¿no? Claro, y entonces, pues eso, pues. Además, el Sería cardenal chulo este lo de de Lucer, este año, pues ¿eh? como la Biblia dice que se creó el mundo en 7 días y que lo Claro. último que se hizo fue la Tierra, pues un sábado, está claro, porque si empezó el lunes a crear, si Dios empezó el lunes a hacer cosas No puede ser, y, y el domingo descansó, pues sábado tuvo que hacer la Tierra. claro. Evidente, vamos. Es lógica pura, ¿no? El sentido común. Pues sí. Yo recuerdo cuando con 9 años estaba en el internado en Ojíjarez, en los maristas, había un hermano marista que nos daba la fecha exacta de la creación de la Tierra. La verdad que, bueno, Y era basado en en el Antiguo Testamento, Claro. en el libro del Génesis. Exactamente. curioso. Era curioso, sí, sí. Y no lo creíamos, eso sí que era curioso. Eso es más curioso. Como para no creértelo, nené. Te suspendían. Bueno, pues si no Sí, tenéis, ha sido un ratito bueno. Me ha contado una historia chula. muy interesante. Después siempre todo esto se pierde Agradecer a después Manuel, siempre. la charla está muy interesante, ¿eh? Muy bien, Luis, que no gracias. Muy se te ve interesante, la muchas cara. gracias. Bueno, está entrando ahora a la sala de espera gente. No sé si es que se han confundido con él. Yo le estoy dando paso, pero se Está han entrando gente confundido con ahora, el pues horario. ahora ya Sí. Ahora justo ha entrado Pepe Tapia y está entrando también alguien pero que se lo han confundido con la hora un poco. Pues nada, en principio yo por mi parte Sí. nos despedimos, ¿no? Si no hay preguntas ni nada, en cuanto pueda la edito y las dejo subidas en el canal de YouTube de la Rada y podemos vale. consultarla y disfrutarla siempre que nos apetezca. Muy Muy bien. bien, muchas gracias. Estupendo, muchas Y gracias. darte las gracias, Manuel, otra vez. Si me permitís un Gracias. momento, Sí, sí. Sí, bueno, quería decir que el día 6, el sábado, no, el viernes, día 6 de junio, Javier Piñón y yo organizamos aquí en Sartera, en la plaza de la iglesia, una observación de la luna, por si os queréis apuntar. estupendo. Yo Muchas me pilla gracias. fuera, pero a todos los Claro que compañeros que sí. les pille cerca. Pues estaremos por aquí. Me pilla lejos, pero bueno. Otra Muy vez la bien. vuelves a poner el fin de semana del Rocío, así que tampoco puedo ir. Nené, Para darle Disfrutarla. contenido a los que nos vamos al Rocío, claro. Ya. Para entretener a los otros, ¿no? Bueno, pero Exactamente. si acabáis de salir de la feria y ahora tenéis ya el Rocío, ¿cómo va a hacer? Claro. Después nos quejamos. Si no no podemos seguir con los turrones. Eso, ¿También hay allí? ¿También hay allí? Sí, allí también hay. No, yo no me creía que había caballo. También. aquí tenemos la feria en la Semana Santa. La feria de Sevilla que esperamos 2 semanitas para no empalogarnos. Luego continuamos con la feria los patios de Córdoba. Jerez, Luego que la feria de quiera ir. Jerez, luego la feria de Córdoba y luego el Rocío. Y la Pero cruz de mayo, ¿no? Y la Eso cruz de suena. No, la Cruz de Maya porque va incluida en el mes. Va a incluir lo que toca, ¿no? pero en defensa de los sevillanos tengo que decir que eso no es antojo nuestro. No. Es el calendario litúrgico el que nos lo impone, ¿eh? Eso tiene otra charla. Pues sí, tienes razón. La culpa es de la luna. Efectivamente. No, la luna no, del sol. No, la luna. No, se Le han basa echado- Pero después de que el sol le han pasa por echado donde y tiene le que siguen pasar. echando, ¿eh? Le han echado muchas culpas a la luna y le siguen echando, ¿eh? Le siguen claro. echando muchas culpas a la luna. Se basa en Porque el es calendario importante, que se lunar. venden en internet. Mira, ahí tiene otra charla, venden- Manuel. Las Otra culpas de la luna. disputa. Otra disputa. Empezar la luna. Entre los lobos, los partos y estas cosas, ahí tiene Anda una que pila no. de charla. Hay una pila de charla. Bueno, pues nada, encantado. Nos despedimos. Venga. Bueno, voy a dejar. Venga, gracias. Hasta luego. Venga, adiós. hasta luego. Un abrazo.